Muy buen día. Gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que en este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y en esta semana que ya comenzamos, estamos estudiando este tema muy importante que se titula Amor Perdurable. Y nuestro texto que estamos aprendiendo se encuentra, acompáñame a leerlo, está en el libro de Génesis, capítulo 29. Y ahí vamos a leer el verso número 20, Génesis 29, verso 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Muy bien, con este pensamiento me gustaría invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos ante su presencia, muy agradecidos porque nos permite encontrar aquí para estudiar su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu venga a morar en medio de nosotros, sus buenos ángeles nos puedan asistir y que al abrir su palabra también nuestro entendimiento pueda ser impresionado para que podamos aprender las lecciones para este día. Ayúdenos en todo, bendíganos también, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante el cual se titula Ya no más en soledad. Muy bien, y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué revela que Jacob se interesó inmediatamente por el bienestar de la familia y se sintió renovado y reconfortado a su vez? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 29. Y ahí vamos a leer los versos 9 hasta el verso 14. Leamos lo que nos dice. Mientras él aún hablaba con ellos, llegó Raquel con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, con las ovejas de Labán, su tío, llegó Jacob, removió la piedra sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob había dicho a Raquel que él era hermano de su padre, hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio la noticia a su padre. Tan pronto como Labán oyó la noticia que Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó y lo besó, y lo llevó a su casa. Y él contó a Labán todas las cosas, y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Muy bien. Pues había estado solo por ese trayecto. Recuerde que él era más hogareño, le gustaba estar más en la casa, en el hogar, con su madre. Y ahora tenía que haber hecho esta trayectoria solo. Cuando él llega allá y se encuentra con la familia, pues él se queda muy contento, muy bien. Y él cuenta todas las cosas que le habían sucedido, muy bien. Entonces él se queda muy agradecido con Dios de haber llegado al lugar pues que tenía que haber llegado, ¿no? Pero después de no tener contacto con muchas personas, pues él estaba contento de encontrarse con su familia. Muy bien, pero vamos a ver lo que nos explica Patriarcas y Profetas, página 186. Veamos lo que nos dice allí. Como el siervo de Abraham, Jacob se detuvo cerca de un pozo y fue allí donde conoció a Raquel, la hija menor de Labán. Ahora fue Jacob quien prestó sus servicios, quitando la piedra de la boca del pozo y dando de beber al ganado. Muy bien, algo similar a lo que había pasado con el siervo de Abraham. Muy bien, pero veamos lo que nos explica aún más. Leamos lo que nos dice aquí. Mira cómo está escrito. Después de haber manifestado su parentesco, fue acogido en casa de Labán. Aunque llegó sin herencia ni acompañamiento, pocas semanas bastaron para mostrar el valor de su diligencia y habilidad, y se le exhortó a
quedarse. Muy bien. Entonces él fue laborioso, lo que había aprendido en casa, él lo siguió practicando allí y finalmente pues, se le invitó a quedarse allí más tiempo. Muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué arreglo hizo para el empleo? ¿Qué arreglo se hizo para el empleo de Jacob? Recuerda que él llegaba sin nada, no tenía nada absolutamente, entonces él tenía que pues, subsistir de algo. ¿Cuál fue el arreglo que se le hace? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en esta parte y vamos al libro de Génesis capítulo 29 y ahí vamos a leer el verso 15 al verso 19. Veamos cómo nos dice. Entonces Labán dijo a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me has de servir de balde? Dime cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos y Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Jacob amaba a Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Labán respondió: es mejor que te la dé a ti antes que a otro. Quédate conmigo. Muy bien. Aquí tenemos esta situación donde se hicieron los arreglos y él se quedó allí trabajando y él dijo: bueno, me voy a trabajar 7 años contigo por la hija menor. Muy bien, porque él amaba a la hija menor. Ahora veamos lo que nos dice el siguiente párrafo en Dones Espirituales, volumen 3, páginas 119 y páginas 120. Nos explica de esta manera. Antiguamente era costumbre que el novio pagara una suma de dinero según sus condiciones. El padre de su esposa, si no tenía dinero o algo de valor, su trabajo era aceptado por un tiempo determinado antes de que pudiera obtener a la hija como su esposa. Esta costumbre se consideraba una salvaguarda del contrato de matrimonio. Muy bien, entonces se hacía el contrato matrimonial, pero de esta manera, ¿no? El otro tenía que hacer ciertas cosas. En este caso, Jacob sirvió 7 años a Labán, pero hay más todavía. Acompáñame a leer este párrafo que tenemos aquí. Los padres no consideraban seguro confiar la felicidad de sus hijas a hombres que no habían hecho suficientes provisiones para cuidar de una familia. Si no tenían la capacidad de manejar los negocios, de adquirir ganado o tierras, temían que sus vidas no valieran nada. Muy bien, entonces tenía que demostrar realmente que podían sostener la familia. Muy bien, pues de eso iba a depender también el bienestar de la hija, ¿no? Pero hay más todavía. Esto es la forma que ellos tenían allá, pero veamos qué más está escrito y leamos este párrafo. Pero para que los verdaderamente dignos no se desanimaran, se hizo una provisión para probar la valía de aquellos que no tenían nada de valor que pagar por su esposa. Se les permitía trabajar para el padre cuya hija amaban. Muy bien, entonces una forma de pagar esa parte era que ellos trabajaran en favor del padre, de la novia, ¿no? Y esta era la provisión, pues hay quien no tenía suficiente, entonces hacía esta labor y finalmente se probaba si realmente iba a responder como proveedor de la casa. Muy bien, pero hay más todavía. Mira cómo está escrito en este otro párrafo. Sus trabajos se contrataban por un cierto tiempo, regulado por el valor de la dote requerida para su hija. Al hacer esto, los matrimonios no eran apresurados y había oportunidad de probar la profundidad de los afectos del pretendiente. Muy bien, esta era la costumbre que se llevaba en aquel entonces, ¿no? Se quedaba por un tiempo, si no tenía el dinero para pagar la dote, entonces tenía que trabajar hasta que en trabajo se juntara esa parte que se iba a hacer como dote y a partir de ahí iban a funcionar, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más ocurría? Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Si era fiel a sus servicios y se le consideraba digno, se le daba la hija como esposa, y generalmente toda la dote que el padre había recibido era dada a su hija en su
matrimonio. Muy bien, entonces se pagaba la dote en el trabajo que había hecho el novio, pero en el día de la boda se le entregaba todo lo que se había juntado a la hija como una dote para ella. Muy bien, y este fue el arreglo que hicieron Labán y Jacob. Muy bien, así que vamos entonces a continuar y veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolló espiritualmente el carácter de la futura pareja? ¿Cómo fue desenvolviéndose este asunto? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos el siguiente párrafo en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso 36. Porque la perseverancia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Muy bien, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cómo se fue desarrollando el carácter? Bueno, con mucha paciencia, mucha perseverancia. Tuvo que esperar 7 años, imagine, hasta que pues hubo pagado la dote. Y bueno, pues aprendieron paciencia en ese transcurso, ¿no? Aprendieron perseverancia también. Imagínense 7 años estar allí esperando. Entonces la pareja tuvo que estar allí en esas condiciones y fueron desarrollándose en la paciencia. Y yo quiero pensar que también se hablaban de las promesas que Dios le había hecho a Jacob, pero todas esas cosas iban a servir en el futuro para tener confianza y fe en Dios. Muy bien. Pero por este momento nuestra lección se ha concluido para este día. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Muy bien, acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Hemos leído esta lección. Queremos pedir que nos ayude a comprender las cosas que están escritas en ella, para que podamos también, así como fue escrito, también perseverar y tener paciencia, aprender esas cosas y desarrollar un carácter según lo que usted nos pide. Guárdenos en esta hora, bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.